vino y andando en bicicleta. ¿Qué mal podría pasar? Show me your soul. Baby, I'll show you mine. Show me your soul. Honey, it's way past time. How expensive do I have to be? Need I spell it out before you get it, baby? Show me your soul. And honey, I'll show you mine. I'll show you mine. Bueno, estamos acá en Alta Vista a las 10:30 de la mañana, tomando muchas variedades de vino que son muy lujosas. Esta es la primera estación, vamos a tener 3 estaciones, así que chat con Mis cuidado. dientes van a estar todo color de uva. La quinta copa y ya estamos happy. En Alta Vista, ¿cómo se llama? Vineyard. Viñedo. Viñedo. Haciendo un tour con un vinólogo. Enólogo. Enólogo. Ah, Pero el vino. Mira, eso hay que mostrar. Me di cuenta que estoy tomando esto como un cervecero. Yo soy más de cerveza, entonces... Es así, lo correcto. Mi etiqueta es una palabra. Es cervecera. Está muy mal, tengo que hacerlo más así. Este vino se cosechó en el 2015, se añejó durante un año en una barrica de roble francés que ya habíamos utilizado otras 2 veces. Ya voy a comer una galletita porque si no me voy. Ya han sido como 5 copos de vino en 15 minutos. Tenemos que andar en bicicleta. Espérate, faltan 2 bodegas más. Leti realmente no sabe andar en bicicleta, estás aprendiendo, entonces eso va a ser muy interesante, bien peligroso. Yo continúo agarrando el vaso así cada rato porque yo soy más cervecero. Yo soy de Pittsburgh, mi país adoptado es Paraguay, un país súper cervecero. Entonces, ¿qué esperaban ustedes? ¿Es un vaso? ¿Agarrar? Quiero decir que estoy muy relajada, que amo el vino. Es la primera bodega. Tenemos 2 más. Necesitamos movernos. Sus dientes están viendo un poco... ¡Uva! Sí. Really? Really? Yo cuando ya estoy borracha comienzo a hablar en inglés. What Acabo de volar mi dron. Acabo de tomar una botella de vino en aproximadamente 20 minutos. Estoy siendo light. Estoy siendo giddy, es la palabra en inglés. Acá tenemos Cabernet Sauvignon, una de Merlot y la más famosa que representa Mendoza, el Malbec. Acá en el viñedo estamos probando uva de las variedades de vino. Acá tengo Malbec, uva de Malbec. Es mucho más dulce que el Cabernet Sauvignon. ¿Cómo sabe? Más ácido. Más que el ácido. Malbec. La forma de la hoja. Me gusta. El Malbec es más dulce y tiene, bueno, obviamente lo que decía nuestro guía, la piel bastante gruesa. ¿Para qué? Para tener ese color intenso del tinto. Ah, cierto. Y bastante delicioso, bien espeso, bien intenso y ese Sí. color delicioso. Bien intenso y hablando de intenso. ¿Cómo te sientes para andar en bicicleta después de tomar una botella de vino? Estoy relajada. Estás relajada, pero estás lista para andar en bici.
Siempre ready, nunca in ready. ¿Qué está pasando acá? Ah, pobrecita. Ah, pobrecita. No. ¡Ay! Oh, shit, está mal. Vamos, rápido. Leti, ten mucho cuidado, ¿ok? Eso es muy genial, les recomiendo mucho el Bike Tour de Martin. Estoy medio preocupado ahora porque cada uno tomó una botella de vino y estamos andando en bicicleta. Creo que es la tercera vez de la vida para Leti andando en bicicleta y está andando borracha, medio peligroso. Es divertido, ¿no? Súper. Muy concentrada estás. Muy concentrada. La estás rompiendo, boluda. Estás muy bien, Leti. Estoy orgulloso. ¡Orgulloso! ¿Por qué basta? Estás desconcentrada. Hicimos una parada para comer un snack. Compramos unas facturitas. Acá en Argentina son muy conocidas por una frutita que crece acá en la montaña. Luego vamos a emprender nuestro camino también de vuelta al otro viñedo. Una recomendación: traigan ropa deportiva. Porque yo traje unas botas súper lindas y mira lo que pasó. Con cada caída, porque vamos conociendo caminos con piedritas y arena y todo eso, traigan ropa deportiva. Que puedan ensuciar y que no quieran tanto. Buen dato. Segundo trayecto, chat. Eso es un poco más familiar, un poco menos show. En Luján de Cuyo encontramos a este genio de los vinos. Tiene muchos años de experiencia ya, prácticamente vive de lo que es el sabor del vino y nosotros tenemos el privilegio de estar con Carmelo Patti. Pero muy bien. Gracias por recibirnos con mucho vino. Para entender, yo tengo un estilo diferente y me doy cuenta que la gente no tenemos la cultura de guardar. Y me encanta ese lugar porque sos un artista de vino. Sí, en todo es artesanal. Es muy genial ver el proceso, el tiempo y no sé, todo el amor y alma que tenés en cada botella. Cada botella mía tiene una información que usted no lo ve en ningún vino en el mundo. Dice en este caso Cabernet 2006, dice puesto en botella en marzo del 2008, hicimos 39.600 botellas en total. Llenamos todos juntos, todas las botellas crecen. Esa información... ¿No tienen todos los vinos? Ninguno. No. Guardan así. Del piso hasta 20 de alto. Continuamos en Carmelo Patti, es una bodega mucho más pequeña, es artesanal. Un dato que nos da nuestro guía, que el mejor vino no es aquel que aquella mayoría diga que es el mejor, sino que es el que a uno en particular le gusta, porque el gusto es individual. Así que para cada uno el mejor vino es el que a vos te gusta. This one will be a typical shape of Malbec. ¿Por qué está importante el azúcar? Si usted no tiene mucho azúcar, Dulce. no va a tener... ¿Cuándo sabemos que la fermentación está terminada? Como enólogos, nosotros todos los días vamos y tomamos una muestra. Vamos al laboratorio y vemos cuánto azúcar hay y cuánto alcohol tenemos. Mientras más alcohol hay, menos azúcar queda. Porque hay una bacteria, que son las levaduras vínicas, que comen el azúcar y transforman alcohol. O sea que no hay agregado de alcohol No hay extra nada de agregado, no. de afuera. El alcohol se produce naturalmente. Y se hagan yo que lo hagan diferente. Una vez por año reviso. Sigue perfecto, bueno. Si hay un problemita, me quedo como antes. Estaba perfecto. Te sabe. Muchísimas gracias. Un beso grande.
Gracias, quieran gracias, venir, gracias. vuelven por aquí. Muchísimas gracias. Un gusto. Aprovecho y me escapo un ratito de chat porque anda hinchándome mucho. Ahora voy a hacer una videollamada con mi mamá porque tengo roaming libre de personal. Vos podés aprovechar también en Argentina, Brasil y Chile. Sí, pronto vamos a estar por Chile y vamos a hablar con todos y compartir fotos, compartir videos. Ahora la familia es importante, así que hay que comunicarse. ¿Qué está saliendo de tu nariz? Ay, estoy resfriada. Estoy súper resfriada y está saliendo un... Moscos. ¿Moca? 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 ¿Por qué no fuiste cruzando acá en tu bici? Estabas muy nerviosa. Baby, sí, hay Hay- muchos autos. Hay mucho tráfico. Muchos autos, así que tienen que estar muy seguros de que manejan bien la bici cuando vienen a hacer este tipo de tours. Please. Para que sepan, yo estaba guardando a Leti. Porque los autos pasan a mi lado, yo estaba más en la calle. Les juro. ¿Qué pasa? Baby, no llores. Estás bien, estás nervioso, no sé por qué. No tan rápido, ¿ok? No, tranqui. Concéntrate y todo va a estar bien. Estamos cerca. Estás bien. I'm sorry. I always recommend to watch the No estamos en una película de terror. Estamos en otra bodega. Se llama Close de Chakras. Está muy genial, está toda iluminada acá. Yo estoy volviendo un fanático grande del vino. Mira mis dientes. ¿Se nota? Vamos. Es una bodega maravillosa. Entramos como en una bóveda, bastante frío, por cierto. Hay que recordar de que estos tours es importante traer una botellita de agua a tu lado. ¿Ves mi botellita de agua? Sí, porque tomas mucho vino y bueno, para por supuesto mantenerte en la línea. Estás medio KU. Vos estás caucha. No lo sé, Rick. ¿Y ustedes? No. No, yo solo vi la cámara. Hemos tomado mucho, hemos andado en bici mucho. Pobrecito. ¿Cuántas veces caíste? 20,000. 20,000, mentira. No, en No, serio, no. realmente estoy veces. muy orgulloso de ella porque está haciéndolo muy bien. 3 veces no es nada. ¿No chocaste con ningún auto todavía? Todavía. Toca madera. Vamos a comer. Wow. Como ven, Mendoza es una ciudad muy linda. Hay muchísimos árboles. Son muy pintorescas. Puedes tomar una foto en cualquier lado de la ciudad. Me recuerda un poco de Savannah, Georgia, por tener tantos árboles lindos en la ciudad. No métete la bota en el hueco. Me concentras. Vos dijiste que yo me caiga, ¿por qué me hablas? Mentira. Yo no te estaba hablando en ese momento.